el mejor vídeo de Graffiti 3D que encontrarás. Con 5 colores y blanco y negro podemos hacer un buen degradado. Lo primero, preparamos el muro. Con un color claro preparo mi diseño. Y a mí me gusta siempre empezar por el fondo. Para eso he utilizado la boquilla transversal para rellenar más rápido y uniforme. Como podéis ver, con un poquito de control y precisión puedo ir haciendo trazo fino y trazo ancho. Voy girando la muñeca en diferentes ángulos para ir rellenando, y los pequeños huecos voy apretando menos y luego voy apretando más. También se pueden recortar con la transversal. Una vez tenemos la parte oscura rellenada, vamos haciendo diferentes tonos. Nos venimos ya a nuestras letras y vamos rellenando la superficie más grande con la transversal. Si vemos que se nos hace complicado, también podemos utilizar boquillas o caps más finas. Como veis, la mayor parte yo uso siempre la transversal para trabajar más rápido. Para estos detalles he utilizado ya alguna boquilla más fina como la Pro Caps. Ahora estoy utilizando el color negro para hacer una sombra proyectada, teniendo en cuenta el ángulo de la letra superior, así por eso voy haciendo la sombra que se va desplazando a mayor longitud. La parte más cercana será más nítida y la más lejos será más distorsionada. En esta ocasión voy a hacerlo así, como que la letra está girada. Aquí veis cómo van quedando los resultados de las sombras proyectadas y las sombras normales. En este proceso voy a limpiar esta línea para hacerla más recta y vais a ver cómo estoy recortando la sombra proyectada que he hecho en la parte de abajo. En vez de hacer una línea directamente, lo estoy haciendo poquito a poco. Para mí me resulta más fácil. También hay que tener la precisión de empezar en el mismo sitio donde has acabado antes. Si la puedes hacer de una sola vez, hazlo, pero también cabe la posibilidad de que se te desplace la mano arriba abajo saliendo de donde no debes. Igualmente, si pasara algo de eso, siempre podemos borrarlo con el otro spray, y una vez que terminemos ya la línea recta, tenemos este resultado. ¿Sabes por qué se dobla la sombra? Pónmelo en los comentarios. En esta parte, por ejemplo, estoy cambiando la tonalidad de la letra, ya que la había puesto bastante clara y quiero darle más contraste y más oscuridad. Así voy a ir poquito a poco dándole más volumen. Un truco para no manchar hacia afuera, pongo la boquilla mirando hacia el interior de la parte donde estoy pintando. En esta ocasión estoy mirando hacia arriba. Así puedo ir recortando y rellenando, y en esta ocasión lo mismo pero al revés, la pongo mirando hacia abajo. Entonces seguimos rellenando y recortando. Cuando me refiero a recortar es hacer una línea recta y nítida en la parte pegada al borde. Y ahora, manteniendo una distancia, voy difuminando. Se puede ensuciar un poquito la parte superior, pero no pasa nada porque lo que voy a hacer es utilizar el color claro para recortarlo. Y aquí voy a hacer lo mismo. ¿Veis cómo pongo el ángulo hacia adentro? Así evito ensuciar la parte de la sombra, que la tengo con un degradado y me va a hacer resultar más difícil hacer la parte interior. Yo siempre pinto de atrás adelante. Y una vez tengamos esta parte ya hecha, cogeremos un color más claro para seguir continuando el degradado en esta zona. Hacemos la misma técnica de poner el spray mirando al lado donde estamos pintando, en esta ocasión para abajo y luego un poquito para arriba. Vamos moviendo la muñeca para ir educándola. Si no os sale, no os preocupéis, que al final esto es práctica y yo llevo ya muchos años haciendo el tema del 3D y haciendo este tipo de técnicas. Y aún así, como veis, me pueden salir a veces algunas líneas más anchas, pero siempre se puede ir regulando. Y una cosa, ahora que estamos, os recomiendo que uséis máscaras si estáis pintando en zonas de interiores. También lo utilizo yo, por ejemplo, en exterior, ya que estoy todo el día pintando. Y como veis, ya tenemos el degradado terminado. Ahora a seguir por otras partes. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer una esfera como si fuera una burbuja. Para ello he hecho primero el círculo negro, luego le he ido dando con un color más claro, que era el más oscuro de los grises, y ahora le estoy dando con este gris más clarito. Si la luz viene de arriba de la derecha, tengo que hacerle la parte que viene la luz en amplio, unos reflejos. Luego tengo que añadir el foco de luz, ya que está reflejándose, y añadir algunos reflejos que viene por abajo, que lo que hace es traspasar la parte ya que es transparente.
Tengo la voz un poco tomada, por eso también la tengo ronca y me cuesta también trabajo un poquito hablar. Estos bordes de color blanco que va rodeando la pompa, ya que esféricos, son pequeños reflejos que va creando por alrededor. Y con estos pequeños toques tenemos ya casi terminada nuestra burbuja. Como veis, es bastante transparente, ya que podemos ver a través de ella. Porque si la rellenamos al final entero con otros colores, no veremos lo que hay detrás. Y también para rellenar, recordamos que aunque sea transparente, emite un poquito de sombra. Así que voy a darle en la parte de esta para hacerle una pequeña sombra proyectada. Yo os recomiendo que hagáis primero la sombra proyectada y luego la pompa. Y aquí os enseño algunos de los ángulos que he ido terminando ya de nuestras letras en 3D. Aunque en mi canal veáis diferentes estilos de letra, el que hago personalmente es el graffiti 3D con Will Style. Antiguamente hacía mucho Will Style y más antiguamente hacía el throw up o pompa. Y este es el resultado de mi graffiti, me ha llevado 2 días para realizarlo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y si quieres apoyar el canal con un comentario, con un like, puedes hacerlo. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.